Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la persistencia de conducto arterioso. Esta es una cardiopatía congénita y pues viene de un defecto que no se llega a cerrar en lo que hablamos anteriormente, que fue de la circulación fetal, ¿vale? Por si no has visto el video, está en YouTube completo de circulación fetal y ahí nos habla un poco del conducto arterioso. Ahora, ese conducto arterioso sirve en este tipo de circulación fetal, pero al momento de nacer pues ya no es necesario, y al contrario, si no se cierra y no tiene ningún otro defecto, puede ser una complicación que tenga el recién nacido. La persistencia del conducto arterioso entonces se da cuando este no se cierra las primeras horas de vida, o incluso de manera fisiológica puede tardar hasta un año para su cierre, siempre y cuando no repercuta de una manera hemodinámica compleja al pequeño. Se puede dejar ese año para cerrarse. Entonces, si repercute de manera hemodinámica, ya estaríamos hablando de someter al recién nacido o al lactante a un procedimiento quirúrgico o a una intervención en la sala de hemodinamia. Entonces, para empezar, persistencia de conducto arterioso, PCA, es un defecto congénito que simula un cortocircuito entre la arteria aorta y la arteria pulmonar en alguna de sus ramas o en el tronco, ¿vale? Entonces, este cortocircuito se da en las dos grandes arterias, que sería, tenemos a la arteria pulmonar y a nuestra aorta, recordando que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, este es muy importante, el cortocircuito, pero en la etapa fetal. Una vez recién nacido, ya no nos va a servir mucho si es un niño sano, en teoría, que solo tuviera este defecto. Pero si este niño tiene otras cardiopatías congénitas, ahí sí vamos a necesitar a veces del conducto arterioso. Eso ya lo vamos a ver después, cuando quizás hablemos cardiopatías congénitas que afecten el lado derecho del corazón. Puede ser una atresia pulmonar, una atresia tricuspidia, ventrículo derecho hipoplásico. Ahí iremos hablando de este cortocircuito, cómo nos va a ayudar para que se mantenga con vida el niño. Pero para empezar, si es un niño que no tiene otro defecto, ninguna otra cardiopatía más que la persistencia de conducto arterioso, entonces aquí lo vamos a representar. Puede estar aquí, o puede estar hacia acá, o puede estar hacia acá. Es muy raro que esté hacia acá, pero sí se llega a dar esa morfología. Entonces, la persistencia del conducto arterioso es el defecto entre aorta y arteria pulmonar que nos causa un cortocircuito. ¿Cómo se cierra de manera fisiológica? Pues en los primeros días de vida, ¿vale? ¿Cómo le ayudamos a que se cierre si no repercute de una manera hemodinámica importante? Puede ser con medicamentos. Estos medicamentos pueden ser algunos AINES, como lo son la indometacina y el ibuprofeno. Estos generalmente se dan en los primeros 10 días de vida. La indometacina y el ibuprofeno son los de mayor elección. El paracetamol también nos puede ayudar, pero es más común y tiene un efecto mayor usar la indometacina y el ibuprofeno, ya que se tiene una selección hacia la síntesis de las prostaglandinas. Entonces inhiben esta síntesis y provocan que el conducto arterioso se vaya cerrando por sí solo, ¿vale? Entonces, estos son los medicamentos de primera elección en los primeros 10 días de vida. Otro medicamento que a veces no lo tomamos en cuenta como medicamento, pero nos puede ayudar a cerrar el conducto arterioso, es el oxígeno.
al momento de suministrarse al paciente, nos ayuda a que este cortocircuito del conducto arterioso se cierre. ¿Ok? Entonces estas son maneras de cerrarlo por medio de medicamentos. Ahora, si no se llega a cerrar con medicamentos, si persiste este conducto y si repercute de manera hemodinámica al paciente, se tiene que someter ya sea a cirugía o a un intervencionismo cardíaco. Ese intervencionismo cardíaco puede ser desde neonato hasta lactante, e incluso si no hay una repercusión hemodinámica, en la sala de hemodinamia del hospital infantil hemos tenido pacientes incluso escolares para un procedimiento de cierre de conducto arterioso. Les digo, siempre y cuando no repercuta mucho al paciente. ¿Cómo puede repercutirlo mucho hemodinámicamente? Que presente una hipertensión pulmonar grave o que también daña a la presión sistémica por este cortocircuito que existe, ¿vale? Entonces, si no es el caso, pues probablemente puede esperar el niño a una etapa mayor para ser sometido a quirófano o al intervencionismo en la sala de hemodinamia. En quirófano, ¿qué se hace regularmente? Se liga este conducto. Le ponen una liga como tal, lo cerclan y se cierra, ¿vale? Ya no hay paso de sangre de la arteria aorta hacia la arteria pulmonar o de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta. Eso se hace en quirófano. ¿Qué vamos a encontrar en hemodinamia? En hemodinamia es muy variable el tipo de dispositivos que usamos para estos procedimientos. ¿Por qué? Porque el conducto puede tener diferentes formas. Puede ser cilíndrico o puede ser cónico. Puede estar de esta forma o de esta forma. Parecen igual, pero están volteados, entonces no es igual. O pueden estar incluso como una viborita, ¿vale? Puede haber muchas morfologías, pero es lo más común que haya. Entonces, dependiendo de cómo se encuentren y las medidas que tenga ese conducto, se va a cerrar de manera percutánea. Ok, para ver el conducto, la morfología y cómo se va a cerrar y qué tipo de dispositivo se va a usar, el primer estudio que se realiza para diagnosticar este conducto arterioso es un ecocardiograma. Puede ser transtorácico, intracardíaco o transesofágico, ¿vale? Los más nobles, por así decirlo, puede ser el transtorácico, que solo se pone el transductor con gel conductor sobre el tórax del paciente y se diagnostica el conducto arterioso y se puede ver lo que ahorita les voy a mencionar para las medidas. El siguiente es el transesofágico, que ese ya se tiene que hacer bajo una anestesia general. Se intuba al paciente y se le introduce una sonda a través de la cavidad oral hasta llegar al esófago. Se introduce como una camarita. Esta camarita va a ver las cavidades cardíacas y vamos a diagnosticar de manera más precisa ese conducto arterioso. Y la tercera es uno que hacen en la sala de hemodinamia los médicos intervencionistas, que es un ecocardiograma intracardíaco. ¿Qué quiere decir intracardíaco? Pues que va a través del vaso a alguna vena, ya sea, les digo que en niños es más común el acceso femoral, entonces se accede de manera femoral derecha, izquierda, se sube la camarita, se llega al atrio derecho y empiezan a observar las cavidades cardíacas. El transesofágico y el intracardíaco son los que nos ayudan de una manera más confiable a las medidas. No quiere decir que el transtorácico no, pero como son más invasivos estos dos, nos dan unas medidas más exactas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas medidas que necesita el médico saber para elegir el dispositivo? Y a su vez ya nosotros, sabiendo el dispositivo que es necesario, en la sala de hemodinamia como personal de enfermería podemos ofrecer introductores o guías necesarias para que se lleve a cabo este procedimiento. Pues son tres. Va a tener en un lado la boca pulmonar, la boca aórtica y como tal la longitud del cuerpo completo del conducto arterioso. Entonces son estas tres medidas, son las que necesitan para saber qué tipo de dispositivos se van a usar. Hay dispositivos oclusores de conducto de diferentes formas. Ya les estaré subiendo en este video algunas imágenes de los dispositivos para que tengan una idea más o menos de cómo son estos dispositivos. Y su mayor composición es de níquel, ¿vale? Es una aleación de níquel, de titanio. Entonces estos dispositivos van a estar aquí, y van a impedir el paso del flujo de un vaso a otro. Ok, en quirófano les dije, no quiero ahondar mucho porque pues yo estoy en sala de hemodinamia, entonces les voy a decir como tal el intervencionismo. Pero en quirófano ya les dije, se liga y listo, se cierra. En hemodinamia,
ya elegimos a través de estas medidas qué dispositivo se va a usar. Entonces les digo, a través de esto uno sabe si se va a cerrar de manera anterógrada o retrógrada. ¿Qué quiere decir anterógrada y qué quiere decir retrógrada? Anterógrado, retrógrado. Anterógrado nos quiere mencionar en una forma natural del flujo. Y retrógrado quiere decir que va en contra del flujo. ¿Qué flujo? Si recordamos la circulación pulmonar isquémica, que igual ya se los mencioné en unos videos anteriores, hablamos que el retorno venoso llega a través de las cavas, llega al atrio derecho, baja por la válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar y sube hacia la arteria pulmonar para llegar a los pulmones. Ese es el flujo normal del corazón. Entonces ese flujo se llama flujo anterógrado. El flujo normal del lado izquierdo sería que llegue el retorno venoso, ya más bien a través de las venas pulmonares de los pulmones con mayor cantidad de oxígeno, 4 venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo. Esas 4 venas pulmonares llegan al atrio izquierdo, pasan por la válvula mitral, bajan al ventrículo izquierdo, válvula aórtica y arteria aorta. Entonces la arteria aorta, pues ya en la parte ascendente, en el callado y en la descendente, van irrigando a todos los órganos, sistemas para perfundirlos. Entonces ese es el flujo normal del corazón, que sería un flujo anterógrado. ¿Qué quiero decir retrógrado? Que yo, al contrario de que la aorta vaya hacia acá, vaya hacia acá. Y que en el lugar de este paso del lado derecho, vaya así, vaya en contra. Cualquier flujo en contra es un flujo retrógrado. ¿Ok? Eso tiene mucho que ver cuando vemos otros tipos de cardiopatías. Entonces, ya que tenemos estas medidas, se va a elegir si se va a abordar de una manera anterógrada o retrógrada. Y como tal, el procedimiento sería un cierre percutáneo de conducto arterioso anterógrado o retrógrado. Ok, retrógrado. Entonces, bueno, antes de decir anterógrado o retrógrado, las dos maneras para llegar a este defecto es la arteria pulmonar y es la aorta. Esos son los dos caminos por donde llegaremos a este defecto, por el cual se puede cerrar. Entonces, de manera anterógrada o retrógrada. Anterógrada, para llegar, no nos queda llegar de manera normal por aquí, sería una manera retrógrada. Pero para llegar por acá, sí puedo llegar de una manera normal. Entonces, cuando se cierra por arteria pulmonar, es anterógrado. Cuando se cierra por aorta, es retrógrado. ¿Ok? Ya se decidió el método de abordaje. A través de estas medidas se elige el dispositivo, se elige el introductor, y ahí nosotros vamos a ver si va a ser más lesionado el vaso arterial o el vaso venoso, dependiendo de qué tipo de cierre sea. Aquí nosotros vamos a tener un riesgo de hemorragia mayor y un riesgo de compromiso de perfusión tisular a las extremidades inferiores si se decide un abordaje retrógrado. ¿Por qué? Porque van a comprometer con un introductor más grande a la arteria que a la vena. Y entonces una arteria me compromete más la perfusión de una extremidad que accesar en una vena. ¿Ok? Entonces ahí ya vamos viendo qué tipo de intervención vamos a realizar para evitar esta complicación que pudiera surgir en el procedimiento. Ahora, ya decidimos qué dispositivo se va a usar, qué manera vamos a abordar, y si decidieran abordar de manera anterógrada, ¿qué va a hacer el intervencionista? Tiene que abordar a través de vena femoral derecha o izquierda, por la vena cava inferior, llega al atrio derecho, baja el ventrículo derecho y sube a la arteria pulmonar, pero en su paso se va a encontrar ¿a quién? A la válvula tricúspide. La estimulación de la válvula tricúspide nos va a provocar quizás una complicación que sea una arritmia. Puede ser una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular, con pulso o sin pulso, eso depende. Pero entonces este paso del lado derecho de manera anterógrada nos puede dar una complicación como este tipo de arritmias. Si abordaran del lado izquierdo arterial, que sería retrógrado, no hay tanto riesgo de presentar estas arritmias, porque como tal, solo están estimulando a través de la aorta. No hay un estímulo a través de las cavidades cardíacas. Entonces, esto nos lleva a tener, si es de manera anterógrada, a prepararnos ante un posible evento de taquicardias, de alguna arritmia. ¿Vale? Entonces, ahí ya va otra intervención de nosotros en la sala. Estar preparados para el manejo de estas arritmias si se llegan a presentar. No quiere decir que en todos los pacientes se van a presentar, pero sí hay un riesgo mayor si se cierra de manera anterógrada, ¿vale? Si tienen alguna duda o algo, me lo dejan en los comentarios, igual se los explico, luego haremos un en vivo y para decirles algunas intervenciones específicas en este procedimiento.
¿Ok? Entonces, ya tenemos esos dos. Ahora, una vez que suben, llegan al conducto arterioso y se canula y se libera el dispositivo, ¿qué se realiza? Una angiografía, otra vez, para observar que no hay un flujo de aorta hacia arteria pulmonar o de arteria pulmonar hacia aorta. Esto quiere decir que ya se cerró ese conducto arterioso. Ajá. Una vez que ya se cerró ese conducto arterioso, ¿qué vamos a esperar? Unos 10 minutos al ver que no se desplace, no se mueva ese dispositivo, y una vez que no pase eso, termina el procedimiento, que es común que vayamos a observar. Regularmente cuando hay un conducto arterioso, y les digo, no hay otro tipo de defecto, entonces vamos a tener un aumento en la presión pulmonar, tenemos una hipertensión arterial pulmonar, y por el contrario, en la aorta tenemos una disminución de la presión sistólica. Cuando se cierra esto, las presiones cambian. La presión de la arteria pulmonar disminuye y la presión sistémica ya se regulariza. Recordemos que en pediatría ocupamos percentiles. Ajá. Esos percentiles, regularmente el niño va a estar en P5 y es muy raro que llegue a P50, que es como la percentil óptima para que el niño tenga sus signos vitales de manera normal. Entonces vamos a encontrar estos niños regularmente en percentil 5, por debajo de, incluso a veces por debajo de percentil 5. Pero al momento de esto, ya tenemos que estar encontrando al niño de una manera fisiológica en percentil 50, ¿vale? Entonces, termina, retiran los introductores, los catéteres, todo lo que se haya subido para cerrar el conducto arterioso y ya, se acabó el procedimiento. Les digo, aquí se lo expliqué muy rápido, pero sí es complejo estarlo haciendo en la sala de hemodinamia. Ahora que ya tenemos esto, ya vimos que se cierra con medicamentos, con oxígeno, de manera quirúrgica y de manera intervencionista. Ahora, ¿qué intervenciones tuvimos en la sala de hemodinamia al presentar un cierre percutáneo de conducto arterioso? Pues en primera instancia, cuando llegue el paciente, vamos a auscultarlo. Estas intervenciones que se van a dar de ingreso a la sala, pues va a ser tomar la presión arterial, auscultarlo. ¿Qué vamos a auscultar? El soplo del conducto arterioso. Es común escucharlo como una locomotora. Ajá. Entonces, cuando es muy grande el conducto, apenas si pones el estetoscopio en el tórax del paciente y ya se escucha este soplo. Incluso puedes poner tu palma en el tórax y se puede sentir cómo vibra ese tórax por el defecto que estamos teniendo. Otra intervención, pues preparar el material específico, dependiendo si es anterógrado o retrógrado el cierre. Otra intervención específica, pues si ya vimos que es anterógrado, prepararnos para la intervención de alguna arritmia, que eso ya lo veremos en otro video, de cómo tener intervenciones en estos dos tipos de arritmia, de manera farmacológica, de manera eléctrica con el desfibrilador, y si fuera retrógrado, que tengo que tener más cuidado con el acceso arterial y tengo un mayor riesgo de hemorragia y compromiso de la perfusión tisular periférica, ¿ok? ¿Qué tengo que ver cuando termina el cateterismo? Que ya no se escuche ese soplo que vimos al inicio, que auscultamos al inicio, que ya estén normales las presiones y, en dado caso que fuera retrógrado, hacer una mayor compresión en el sitio de punción y al poner un vendaje en la extremidad inferior, sea con guata y no con venda elástica, ¿ok? Si tienen dudas de más intervenciones específicas, las haré en otros videos porque la verdad es un tema muy amplio y pues el video se haría muy largo, ¿vale? Pero cualquier duda, pues estamos ahí en los comentarios y les digo, poco a poco iré subiendo más intervenciones específicas de conducto arterioso. Ahorita vimos cómo se cierra, pero también veremos cómo se mantendrá abierto y por qué mantenerlo abierto, ¿vale? Hasta luego, nos vemos en el próximo video.